Hola, soy la psicóloga Angélica Beltrán y esta vez vamos a hablar sobre sentido de vida. Para eso tenemos un invitado especial, el psicólogo Eber Ramos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, y esto lo vamos a empezar con este cuestionamiento que nos hacemos todos los días. ¿Para qué estamos aquí? ¿Tú qué piensas, Eber? ¿Para qué estamos aquí? Bueno, básicamente es una pregunta que tal vez no tendría una respuesta como tal, pero el que cada persona se arroje a tratar de responder es lo que posibilita que pueda buscar en eso que implica lo que es vivir. Eh, una respuesta como tal, como esto de que incluiría algunas cosas como el propósito, me parecería que es algo como un poquito más complicado, ¿no? Antes de saber para qué está uno, tal vez el replanteamiento de ese cuestionamiento sería ¿quién es uno? ¿No? Es como esa pregunta por el ser. Claro, cuando yo te hago esta pregunta, me recuerda en automático, no sé si te pasa, cuando andas en la calle y te das un poco de tiempo para observar a la gente y siempre andamos como automatizados, como en lo que vamos, en lo que hacemos, a veces mal encarados, a veces molestos, ¿no? ¿Has observado? ¿Tú crees que esto tenga que ver con quiénes somos y para qué estamos aquí, este sentido de vivir? Sí, es que básicamente eso es más bien un efecto de la serie de programaciones a las que estamos sujetos, ¿no? Me parece mucho que giran en torno a este tipo de programaciones que se nos instauran desde que somos muy pequeños. Una de ellas tendría que ver con la que viene de familia, ¿no? Después nos incluiríamos en una sociedad y esa sociedad funciona en cuestión a partir de ciertas estereotipos, ideas, cuestiones morales, cuestiones que indican qué está bien y qué está mal, qué es deseable y qué es desechable. Entonces a partir de eso la pregunta se complica porque muchas veces cuando uno ni siquiera llega a preguntarse eso es porque está en este modo como automático. O sea, la persona está más preocupada por, por que funcionen las cosas, por tener un trabajo adecuado, por generar un ingreso que le sea lo suficientemente bueno, ¿no? En estándares de lo que la sociedad ahí está marcando, y termina por olvidarse en que cada actividad es donde está imprimiendo algo de sí mismo. Uno de esos ejemplos es cuando vemos ciertos modelos, tal vez muy estereotipados, que tienen que ver con los atributos físicos o con las posiciones que se consideran como de éxito. Entonces, por lo regular ya hay algo hasta aparentemente arquetípico, ¿no? Entonces, si uno dice exitoso, casi siempre se puede imaginar una persona en cierta profesión, con cierta vestimenta, ¿no? Teniendo un trabajo en el cual tal vez ni siquiera le agrada, pero eso suena exitoso, ¿no? Estos estereotipos, estos arquetipos que muchas veces se pueden estar manejando, pues sin duda las personas de determinadas sociedades, y sobre todo la nuestra, no somos ajenos, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que ni siquiera hay necesidad por preguntarse, y si hay una necesidad por preguntarse, inmediatamente es opacada por estos estereotipos que giran alrededor de nuestra sociedad. Bueno, esto es interesante y tienes toda la razón y cabe resaltar que ahí tendremos que cuestionar qué utilidad tiene mi vida realmente. Porque sí, efectivamente, puedo ser alguien muy famosa o puedo ser muy exitoso, pero ahí vendría la otra pregunta, ¿no? ¿Esto lleva a mi felicidad como persona, como ser? ¿Cuál es la utilidad de esta vida? Básicamente, me parecería que la vida como respuesta no es algo que termine como, o no está definido como un producto ya hecho. Me parece que la vida, así como los elementos subjetivos de la vida, se van construyendo. Si hubiera ya un producto terminado, entonces alguien podría decir que hay una fórmula para cómo vivir, para un saber vivir, pero el concepto o la idea que alguien tenga de la vida es muy diferente al de la otra persona. Funciona a nivel macro, a nivel de masas, ¿no? De sociedad, porque de alguna manera si alguien tiene una respuesta, aunque no sea la que esté buscando, pero tiene una respuesta, entonces lo que me va a ayudar es a bajar esa angustia, ¿no?
Entonces, algo que con lo que a veces uno no puede es con la angustia que produce cualquier cosa que tenga que ver con la incertidumbre. Y una de las incertidumbres más grandes es precisamente ver un sentido para lo que uno está haciendo. Si uno observa y analiza las cosas que uno hace todos los días, pues no tendría sentido. Es que uno imprime el sentido para cada cosa. Ninguna cosa, ninguna actitud, ninguna persona puede ser la misma de un día para otro. Entonces, cuando uno asume más o menos esa dinámica del ser humano mismo, entonces puede entender que cada día, cada lugar, cada relación tienen sus elementos importantes, ¿no? Y entonces a partir de eso que uno empieza realmente a ver más allá de lo funcional, de la parte como productiva, de lo que se supone que uno tendría que hacer. Y entonces obviamente uno empieza más bien, en lugar de preguntarse por el hacer, más bien por el ser, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lleva, algunos lo han tratado de explorar, ¿no? Me parece que es dependiendo del conjunto de creencias que tenga cada persona, porque tal vez una persona encuentra un sentido a partir de la ciencia, de los libros, de la información, otros tal vez encuentran el sentido a partir del arte, ¿no? Puede incluir la pintura, la música, las actividades lúdicas. Y otros podrían encontrarlo tal vez a partir de actividades políticas, actividades religiosas, es dependiendo. Hace poco escuchaba una pregunta que le hacían a un conferencista, precisamente, que le decían, ¿y quién es usted? Y entonces él solo respondía, bueno, mi nombre es este, no, usted se llama así, si usted se deja de llamar así, entonces deja de ser usted. Y se queda pensando, bueno, no, o sea, entonces soy su traductor. Bueno, y si usted no fuera traductor, entonces deja de ser usted. Entonces precisamente no sabemos cómo responder eso porque pensamos que las nominaciones que se han dado desde nuestro nombre hasta nuestra profesión, hasta las actividades que realizamos, significaría que eso somos. Lo que somos muchas veces no va a tener una respuesta concreta y definitivamente no puede uno responder precisamente con solo el nombre. Tendría que ver algo más que uno pone ahí en acto para poder, no quién es uno, sino quién está siendo uno, ¿no? Y el estar siendo establece una dinámica continua, por lo cual la pregunta no se definiría por solo un hecho o por solo una actividad. Yo creo que esa persona, dependiendo de cómo se siente en ese momento, es, ¿no? Y a partir de eso puede ir construyendo ciertas cuestiones en lugar de estarlas tapando, obturando, negando, a partir de estos modelos que abruman tanto, que tienen que ver muchas veces con cuestiones políticas, económicas, mercadotécnicas. Claro, parte también de la importancia de traer esto un poco a la luz es, el sentido de vida no es algo nuevo, nos podemos remitir a la Segunda Guerra Mundial y ver cómo cada ser humano con estas herramientas de las que tú hablas, de ir creando, ir siendo aquello, no lo que hace, sino lo propio interno, logra mucho sobrevivir aún en momentos tan difíciles, ¿no? Pareciera que hoy en día estamos en momentos difíciles, no comparando exactamente en aquellos tiempos, pero ¿en qué momento perdemos este sentido de vida y en qué momento llegamos a un aplanamiento emocional? En donde también nada me hace feliz, nada me importa, ¿no? Pareciera. Pareciera ¿En qué momento? bueno, todo esto podría, o uno de los factores que uno podría atribuir a todo esto es la parte en la cual pareciera que los actos son planos, ¿no? O sea, usted menciona ciertas cuestiones que tienen que ver con momentos importantes, ¿no? O sea, de hecho, si uno pudiera evaluar esas situaciones en las cuales los países han crecido en apariencia, ¿no? Desde lo económico hasta ideologías, ¿no? Los países más desarrollados son los que han pasado por más guerras, ¿no? Y que de alguna forma asumen una actitud frente a ese conflicto. ¿Qué quiere decir? Que no se quedan en el conflicto, sino que hacen algo que deviene de ese dolor y que viene de esa situación de sufrimiento, ¿no? Lamentablemente como país estamos rezagados no solo en cuestiones económicas, pero esta economía está rezagada no por falta de recursos, sino por la misma idiosincrasia que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en algún punto pareciera que no hemos sido capaces de valorar ciertas cosas porque tal vez las consideramos como muy planas o sin sentido, pero a partir de que son repetitivas, ¿no? Entonces, muchas veces la persona se desanima en términos como muy generales
de, por ejemplo, ver que una ley no se aplica como debería de aplicarse, ¿no? Entonces, aparentemente puede justificar ciertos actos de corrupción, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo eso va alimentando y haciendo y completando el círculo. Es preciso pensar que, que no es que se pierda necesariamente un sentido a las cosas, sino más bien es que eso se va encontrando en cada momento. O sea, cuando una persona llega y dice, es que yo no le veo sentido a esto, por una parte está bien. ¿Por qué? Porque entonces posibilitaría moverse de ese lugar. El problema es que esa persona muchas veces no quiere hacer cosas para moverse de ahí, ¿no? Y entonces, pues también está esta cuestión. Hay dos elementos fundamentales y que en algún momento yo escuchaba también, ¿no? Uno tiene que ver con una actitud de gratitud y la otra tiene que ver con una frustración o que algo ya no te parece de ahí. Independientemente que uno busque otras cosas, no significa que uno esté yendo en contra de eso. O sea, uno puede de alguna forma sentirse bien en ese espacio, pero definitivamente no sentirse conforme en ese espacio, disfrutar de eso que está haciendo, pero ir por más allá, ¿no? Entonces, cuando solo tenemos esta parte de inconformidad, pues tenemos rebeldía. Si no hay gratitud y solo hay inconformidad, entonces muchos de los actos van a ser incluso violentos, transgresivos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de eso va de la mano de esto que uno considere que sea necesario para salir adelante. Muchas de esas situaciones son generales en Latinoamérica y entonces lo que tenemos ahí es que pareciera que hay inteligencia, pero no hay disciplina. Pareciera que hay recursos, pero no la forma en cómo organizarlos. Tiene mucho que ver en ese sentido porque, digo, aquí hay una pregunta que se relanza y que en últimos tiempos ha sido un cuestionamiento básico para poder pensar en estas nuevas enfermedades, y lo pongo entre comillas, como la depresión o esta cuestión de falta de sentido de vida para algunos, ¿no? Y que precisamente lo que ahí se está viendo es que, bueno, Latinoamérica es reconocido y sobre todo México, Colombia, ciertos países como aparentemente los más felices, lo voy a poner entre comillas también, porque la gente es muy alegre, ¿no? Pero hay algo que ya no está cuadrando y tiene que ver con todos esos modelos que uno, por no conocer la propia historia, de alguna forma está repitiendo esos patrones que le imposibilitan ver un sentido para lo cual hace las cosas, ¿no? Entonces tendría que ver esta cuestión historia, cultura y actitud, ¿no? Sí, por supuesto. Ahorita que mencionas depresión es muy interesante porque precisamente los últimos estudios refieren que cada vez tenemos población con mayor cuestión de depresión. Antes la depresión se podía encasillar como en los adultos mayores, ¿no? O las personas que a lo mejor pasaban simplemente por una crisis. Y hoy en día lo vemos que hasta los niños sufren depresión. Sí, sí vemos cómo se está volviendo como el pan de cada día esta parte de la depresión. Y que cada día tenemos como que hacer más para poderla, ¿no? Identificar desde los primeros niveles de atención para poderles dar un mejor manejo. Y yo cuando lo relaciono en este sentido de vida, también tendría que ver con esta capacidad de disfrutar. ¿Crees que hemos perdido el poder disfrutar las cosas más simples de la vida? Yo creo que mucho el aludir a esto de disfrutar tendría que ver con la capacidad de asombro. Si uno ve en las primeras experiencias que tiene, por ejemplo, los pequeños, ¿no? O sea, los niños, mucho es el no conocer. Y en el no conocer tiene varias opciones. Una de ellas puede crear un miedo al respecto, un miedo a lo que no conoce, o generar una expectativa de lo que no conoce. En cualquiera de estas dos experiencias lo que está como girando es mucho esta cuestión imaginaria, ideativa, lo que empieza a construir, lo que quisiera que sucediera, lo que quisiera que no pasara, ¿no? Entonces pareciera que los fantasmas del pasado y de nuestra niñez surgen en estos padecimientos que denominan algunos o condiciones depresivas, ¿no? En algunos estudios decían que la gente que se encuentra en climas como más fríos, países nórdicos, son más susceptibles a la depresión por una cuestión fisiológica, ¿no? Pero nos damos cuenta que la gente que incluso que vive en climas soleados también se puede deprimir, ¿no? Obviamente ahí hay una situación global, no solo es propia del país, pero que de alguna manera compete mucho a las instituciones, a la intervención de muchos profesionales de la salud,
pero definitivamente si fuera el caso de un paciente o de la persona que experimenta ese tipo de cosas, también tiene una responsabilidad. De hecho, uno no puede intervenir desde la psicología o desde cualquier enfoque terapéutico, incluso desde la medicina, si la persona no lo permite. Si la persona no empieza primero identificando qué elementos hay que propician esos estados, pues probablemente ni siquiera se ha dado cuenta o ha dado cuenta de que probablemente hay una ganancia en ese estado, ¿no? O sea, una ganancia secundaria. O sea, ¿por qué? Porque una ganancia secundaria implicaría que la persona podría negar que le agrada o que tiene cierta atención de las personas, si fuera el adulto mayor o incluso los niños, ¿no? Que hay una ganancia de atención o de algo que se está buscando, ¿no? No sería tan fácil porque uno dentro del campo profesional no puede reflejarle a la persona, oiga, usted lo que está haciendo es disfrutando de eso. De ahí no va. Lo que uno hace precisamente es regresar eso que está diciendo y que la persona tenga la posibilidad de apropiarse de sus palabras, ¿no? Y al apropiarse de sus palabras puede que en algún momento se apropie de su historia. Y si conoce su historia, puede cambiar elementos de la historia en el presente, sin necesariamente explorar demasiado en el pasado. Eso depende de cada quien. La tendencia de la depresión actual es simplemente un efecto por el cual cada una de las personas nos hemos hecho cargo, esto es en general, de las cosas que nos competen, de las que podemos hacer. Muchas veces pareciera que hay gente que se deprime, pero no solo se deprime, sino que tiene ciertos rasgos de culparse constantemente. Y eso también es una posición de ganancia, ¿no? Porque entonces se magnifica este lugar frente al otro y entonces es, yo soy tan importante que hasta yo tengo la culpa de sus males, ¿no? Entonces básicamente esa posición cae como en elementos como muy egoístas, podría decirlo entre comillas, en otros términos podrían ser narcisistas. Muchas veces lo que dicen de, por ejemplo, el paciente depresivo es que tiene elementos muy narcisistas, o sea, pero en cuestiones clínicas, no nada más es que se crea lo más importante, sino que no ha generado los suficientes elementos desde la crianza para poder determinar qué le corresponde a esa persona y qué no. Me parece que todo empezaría por identificar qué es lo que de esas conductas o de esas situaciones se está buscando, y una vez haciendo eso, pues ponerse a trabajar, en el sentido de que una persona no necesariamente tiene que ir a terapia, puede escoger muchos otros elementos. Si ve que no le funciona, pues que siga buscando. Ninguna sería como necesariamente, ni desde la medicina, ni desde la psicología o cualquier otro enfoque, como la piedra filosofal, o lo que realmente curaría eso, sino más bien que tiene mucho que ver, si la persona cree en eso, forzosamente tendrá efectos. Obviamente para nosotros los que estamos en el campo de la salud, pues cuidamos ese aspecto y que aquellos que sean atendidos por personas que se han preparado, ¿no? Básicamente. Claro, es la idea. Y bueno, me gusta esta plática donde podemos trastocar incluso a un nivel mundial, nacional, todas las cuestiones que implica, ¿no?, esta falta de sentido de vida. Pero si yo me quisiera quedar con la reflexión más simple de lo que nosotros podríamos como empezar a hacer, retomando un poco lo que dice el psicólogo aquí, sería a lo mejor como primero hacer conciencia de que tengo una vida, de que me haga yo responsable de estar en el camino de lo que yo realmente quiero ser. Empezar por disfrutar incluso las cosas más sencillas de nuestro día a día, del clima, de lo que como, de cómo me veo, de lo que hago, de a quién veo, ¿no?, incluso de alguien que yo aprecie, y ir llenando mi vida con estas cositas tan simples que, como decíamos al inicio, está tan automatizado todo, que todo eso se va por alto, ¿no? Llega un momento en que pierdo también no solo la capacidad de disfrutar, sino esto de saber ser feliz. Como que pareciera que necesito grandes cosas para yo tener como los logros y eso que me lleve a ser feliz. Y si empezáramos a buscar esa felicidad y ese sentido, como comentaba el psicólogo, en cosas tan pequeñas, en cosas tan simples, ¿no consideran que podremos irle dando un sentido a nuestra vida? Que empezaríamos a retomar esta capacidad de asombro. No sé, yo quisiera invitarlos también a esta reflexión. ¿Con qué nos quedaríamos entonces?
Pues yo creo que me acuerdo mucho de una frase, de hecho salió en una cinta cinematográfica, ¿no? La de Vanilla Sky, que hay varias versiones, ¿no? Y en una de esas lo que le dice es que lo dulce no puede ser lo dulce sino amargo, ¿no? Uno no puede entender ciertas situaciones sino a partir de que hay un parámetro o hay una perspectiva al respecto. Claro. Yo creo que esas experiencias que a veces no nos agradan también sirven. Insistir en esas experiencias desagradables ya más bien tendría que ver con una naturaleza sintomática, o sea, repetitiva, claro, y se impone. Pero sí sería este cuestionamiento de que qué tanto de esas experiencias que no me agradan me sirven para valorar estas que sí me agradan y buscar esas que me agradan. Una vez que ya sabe uno, pues desde qué punto de vista lo está observando, ¿no? Claro, y no perder de vista, ¿no? Que podemos estar muchos a la vez y cada quien tiene una realidad y una expectativa. Y cada quien tiene que darle el mejor enfoque y sentido. Un sentido para continuar. Muchas gracias. Gracias, psicólogo.